Pues un poco la obra parte contando con las diferentes disciplinas, un poco que cada uno es experto o experta. En este caso Julia y Héctor se encargan un poco más de la parte de circo, Benja y yo de la parte un poco más actoral, pero a la vez también todos hacemos música en directo y digamos que nos servimos de todas estas herramientas que tenemos como artistas para ponerlas al servicio de la obra, y es por esto que ha quedado esto tan multidisciplinar. Como bien dice Carmen, un poco lo que hacemos es poner todos los elementos que tenemos al servicio del discurso y al servicio de la idea que queremos expresar. Por eso digamos que la obra funciona como una especie de collage en el que usamos todos los elementos escénicos, como ella dice, que tenemos para en ese momento reforzar la idea que queremos visibilizar, la imagen que queremos crear, y sobre eso siempre dándole prioridad al circo, porque es una obra de circo. Eso, ¿no? Funciona como si fuera una receta, digamos, como una receta, ¿no? Donde tienes todos los ingredientes y según el resultado, la imagen que queramos conseguir, le damos más énfasis a un elemento escénico o a otro.